Sí, sí. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. De parte del Instituto Veracruzano de la Cultura les damos la bienvenida a esta presentación del libro de Antología Áurea, Poesías de los Siglos de Oro. Y bueno, forma parte de una serie de presentaciones que se han hecho en conjunto entre la Universidad Veracruzana y el Instituto Veracruzano de la Cultura, donde se está presentando la colección universitaria de esta colección universal de títulos que están presentando alumnos del posgrado del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias. Y bueno, para nosotros es un gusto que han estado en diferentes espacios, recintos del IBEC. Y bueno, antes de dar la presentación de quienes están aquí acompañando, pues quiero agradecer al maestro Germán Martínez por todo el trabajo que nos ha permitido desarrollar en este programa, y le cedo la palabra de parte de la universidad. Gracias, Fernando. Buenas tardes, bienvenidos a esta presentación de la Biblioteca Universitaria. Y como ya lo dijo aquí Fernando, pues estamos precisamente haciendo esta colaboración a través del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias, así como también el propio IBEC, que a través de las Casas de la Cultura pues nos ofrecen los espacios para realizar estos recorridos, para promover precisamente la biblioteca del universitario y obviamente su lectura, que es una de las funciones que tiene esta colección, tener esta comunicación con la comunidad y también con los propios estudiantes de nuestra universidad. Entonces, para nosotros es un gusto poder hacerlo esto aquí en Coatepec, es la segunda presentación que se realiza aquí en Coatepec, y así en otros lugares iremos visitándonos gracias a esta colaboración. Bueno, como ustedes saben, esta colección de la Biblioteca del Universitario pues surgió originalmente a través de una idea de Sergio Pitón, Jorge Medina Vieras y Agustín del Moral. Actualmente se llevan ya 78 números que se han publicado. Continuarán publicándose, que son textos de literatura universal que incluyen autores mexicanos y autores internacionales también. Hoy tenemos la presentación de un libro muy bueno, que es la Antología Áurea, que está pues relacionado con los siglos de oro, ¿no? La literatura de los siglos de oro en España, y también aparece ahí Francés de Alarcón, entonces también es México. Y pues los estudiantes del posgrado del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias, así como también el trabajo que se realiza en la Facultad de Artes Plásticas, que hacen los estudiantes, hacen los diseños de las portadas, pues también harán también la presentación de dicha libro. Entonces, Fernando. Muchas gracias, maestro. Entonces, me voy a permitir leer una pequeña semblanza de quienes nos acompañan hoy aquí en el escenario. Presento primero a Ángel Arturo Gutiérrez, que es escritor jalapeño, dedicado principalmente a la novela y la poesía. Aunque autodidacta, cabe señalar su paso por la Escuela de Escritores Sergio Galindo de la SOGEM en Jalapa. Es ingeniero graduado en la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad Veracruzana, así como licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM, donde se tituló con una tesis sobre teatro cervantino de los siglos de oro, y destacó por su activa participación en proyectos relativos al estudio y difusión de literatura y teatro novohispano. En 2018 publica su novela El sueño de Perséfone en la Ciudad de México. Anteriormente ha participado de presentaciones y publicaciones de poesía en revista y suplementos literarios en la ciudad de Jalapa. En los últimos años se ha desempeñado en la docencia, así como en su escritura y proyectos relativos al teatro. Actualmente se dedica a la investigación literaria y cursa la maestría en literatura mexicana por parte de la Universidad Veracruzana, para quien les pido un aplauso, por favor. También está con nosotros Stephanie Luna Callejas, quien es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad Veracruzana. En el periodo febrero 2016-enero 2017 fue redactora de cápsulas para el programa de radio La Ensalada en Radio UB. Se desempeñó como becaria del Sistema Nacional de Investigadores entre agosto del 2019 y enero del 2021, y actualmente se encuentra realizando
literatura mexicana. Bienvenida, Stephanie. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Gisela Martínez Limón, que estudia el 9º semestre de la literatura de artes visuales en la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, y a lo largo de su carrera ha explorado diversos campos de las artes plásticas, como lo son la pintura, la escultura, la cerámica, el dibujo, la fotografía, el muralismo y el mosaicismo, así como también se encuentra incursionando en el área del arte en repostería. Dentro de su trayectoria académica ha impartido talleres de dibujo, pintura, escultura y arte comestible. De igual manera, ha participado en la creación de murales en diferentes técnicas. Bueno, bienvenida, Gisela. Damos un aplauso, por favor. Dejamos a los jóvenes con ustedes para que pongan su presentación del libro Antología Áurea. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a dar inicio. Primeramente, extiendo un agradecimiento al Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias por la invitación para ser parte de la presentación de esta antología, a la editorial veracruzana y al Instituto Veracruzano de la Cultura por impulsar el programa Literatura para Todos, y a la Casa de la Cultura de Coatepec por el espacio brindado. La Antología Áurea, Poesía de los Siglos de Oro, es el título número 76 dentro de la colección Biblioteca del Universitario, la cual ha tenido como propósito que la población universitaria y el público en general tenga acceso a la literatura. Antologada por el doctor Pablo Sol Mora, crítico literario y académico de la Universidad Veracruzana, dicha antología se nos presenta como una muestra de un tiempo esplendoroso en la literatura hispánica. Los siglos de oro español abarcan dos periodos muy importantes para la literatura y las artes: el Renacimiento, siglo XVI, y el Barroco, siglo XVII. El siglo XVI está marcado por la portentosa expansión de España en Europa, América y parte de Asia, mientras que en el siglo XVII el declive del Imperio Español comienza a hacerse notorio en parte por las deudas contraídas para solventar sus guerras en Europa. En el ámbito literario de estos dos siglos surge con fervor la poesía, un género muy difundido que, como bien expresa Sol Mora en el prólogo, fijó los criterios de excelencia poética en español. La calidad literaria producida en esta época estuvo influenciada por la tradición italiana. De hecho, desde el prólogo se nos advierte que la intención de esta antología es la de ofrecernos lo más representativo de la lírica que surgió a raíz de la adopción de las formas italianas, de poetas como Francisco Petrarca, Baltasar de Castiglioni, Dante Alighieri, Jacobo Sanzaro, Torcuato Tasso, entre otros. Se acoge el uso del verso endecasílabo en las composiciones de los bardos españoles. Es precisamente Garcilaso de la Vega quien introduce los moles italianos en España y el primero dentro de la selección realizada por el antologado. Los estilos poéticos más utilizados fueron la copla de pie quebrado, el romance, el soneto, la octava real, la lira, la silva y la estancia, en los que se desarrollan diversos temas. Por ejemplo, el universal y más difundido, el tópico del amor, del que se desprende la idea del amor percibido como un ideal inalcanzable que conlleva consigo dolor. La naturaleza también surge como otro gran tópico. La natura se adecúa al estado de ánimo del poeta y muchas veces responde al tópico de locus amenus, es decir, el lugar o paisaje agradable en el que el hombre puede encontrar la paz. Otro gran asunto que desarrollan mayormente en el Renacimiento es el de la mitología, que sirve al poeta para transmitir sus sentimientos. Hubo otros poetas que buscaban fomentar la moral a través
través de la literatura, como Fray Luis de León y San Juan de la Cruz, quienes desarrollan temáticas relacionadas con la búsqueda de la perfección de la vida a base de sacrificios y la de la unión del alma con Dios, es decir, una poesía mística. Dentro de la poesía del siglo de oro barroco se persigue la originalidad, lo exagerado y la ornamentación. Para conseguirlo surgen dos tendencias. La primera es el culteranismo, que se distingue por el empleo de formas complicadas y el uso frecuente de cultismos, que son aquellas palabras que proceden del latín o griego y que no han sufrido modificación alguna. En este sentido, serían lo contrario a las voces populares. El máximo representante de dicha tendencia es Luis de Góngora. La segunda es el conceptismo, que se basa en la relación de ideas y conceptos y busca crear una expresión artificiosa que consiste en decir lo máximo utilizando mínimos elementos. Francisco de Quevedo es uno de sus representantes. Otros poetas que desarrollan los tópicos mencionados bajo el itálico modo son Gutiérrez de Cetina, Francisco de la Torre, Fernando de Herrera, Francisco de Aldana, Francisco de Terrazas, Lope de Vega, Andrés Fernández Andrada, Luis de Sandoval Zapata y nuestra 10ª musa, Sor Juana Inés de la Cruz, todos presentes en esta antología áurea. Para los futuros lectores de esta selección de autores y poemas de los siglos de oro, me permito expresarles que tienen entre sus manos una edición sumamente cuidada y pensada para el disfrute y entendimiento de esta. Desde un prólogo que introduce el contexto histórico y literario, una nota biográfica por cada autor, hasta las notas léxicas y explicativas que permiten que la lectura sea entendida aun cuando no exista una cercanía con la poesía de estos siglos. Desde mi punto de vista, esta antología es una forma de desvanecer la creencia que se tiene sobre la dificultad que representa leer poemas con un lenguaje que dista del nuestro. Nosotros somos los herederos de ese idioma presente en la poética de los siglos de oro y, como bien señala el doctor Pablo Sol, para reclamar una herencia cultural o literaria es preciso conocerla. Tomando en cuenta todo lo antes mencionado, pues sí me gustaría aclarar que una de las principales fuentes de inspiración fue pues haber participado con el taller de grabado de la Universidad Veracruzana, que fue el que me hizo la invitación para presentar esta portada e introducirme a la convocatoria. A mí sí me gustaría mencionar que la portada en sí pues está compuesta por dos elementos principales. El primero, que es este autor, Garcilaso de la Vega, que como ya lo habíamos mencionado, pues fue el precursor de la literatura en el siglo de oro, en los siglos de oro, que es del siglo XVI al siglo XVII. Ahí comienza y pues se me hizo incluyente, hasta cierta manera, poder colocarlo de una manera frontal, porque es el que inicia todo esto, ¿no? Con él pues se comienza a ver un auge muy fuerte dentro de la literatura, y además de sus obras, que también me parecen muy interesantes, con los tópicos del desamor hasta cierto punto, y pues sí le dedicaba los poemas a una chica, y eso es una historia más interesante. Después de este lado tengo por composición una sátira, ¿no? Que es la otra ruptura del lado del género lírico, que es en donde empieza la narrativa. Entonces en la narrativa sí me doy cuenta que pues empieza la prosa, empiezan a generarse otros textos más profundos, pero generados de otra composición. Entonces esta puede ser como una contraposición de lo que es la literatura en cuanto a lo lírico.
también pues incluyendo un poco a Lope de Vega, que fue el precursor del teatro, ¿no? Entonces esto también genera una motivación hacia estas expresiones teatrales de lo que es en la literatura. Y pues bueno, incluyendo también el siglo en donde culmina ya con Sor Juana Inés, que también fue un ídolo importante para esta generación. En general todo lo que ocurrió en esos momentos pues sí fue muy contradictorio, porque está una parte, algo como con mucha calma, que es la lírica, y del otro lado también está, bueno, el Renacimiento y el Barroco, ¿no? Entonces son una contraposición muy fuerte. En uno donde está todo muy ornamentado, en el Barroco todo muy ornamentado, todo rebuscado, quizá algunos términos muy complejos, ¿no? Difíciles de entender para ciertas personas que quizá no tengan tanta pues preposición para escuchar términos en ese sentido. Y del otro lado pues está el Renacimiento, en donde fue una época después de haber pasado por el medievalismo, en donde estuvo demasiado pues fuerte la situación. El hombre era casi algo que no importase en esos momentos, sino que era más pues las situaciones de política y religión, y ya después pasando al Renacimiento fue todo de manera más tranquila, más natural. El hombre pues sí tomó cierta importancia, y más en las obras se nota mucho en cómo Garcilaso también expresa sobre pues lo que sentía él, lo que sentía por otra persona, y eso pues antes no estaba tan bien visto. Y pues nada, me gusta mucho también recalcar que trabajar para la elaboración de esta portada sí tuvo mucha importancia para mí, porque es una de las primeras que realizo y fue elaborada con grafito. E incluso un día antes fue como darle sus detalles y todo ya para enviarla. Y no, pues no estoy segura, no sé si voy a quedar. Y en estos momentos me encuentro aquí, estoy muy feliz. Gracias nuevamente aquí al maestro Torralba y a la maestra Roxana, que fueron los que me invitaron a participar. Un gusto, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Gutiérrez. Agradecemos su presencia aquí para la presentación del libro en cuestión. Bueno, la introducción que nos dio la compañera Estefanía estuvo bastante precisa, creo que apretada pero muy sucinta. No pretendo ahorita yo leerles mi reseña, por decirlo así. Está también en la revista de Pablo Soles, director. Ahí podrán encontrar, si ustedes gustan, ya más detalles al respecto. Lo que a mí me interesa aquí pues es una charla un poco que nos involucre en el afán y el sentido, la motivación de este tipo de publicaciones. Porque finalmente, ¿qué son los siglos de oro? ¿No? Hablar de los siglos de oro implica hacer referencia como una especie de cimiento, una especie de periodo de máximo esplendor de la literatura en lengua castellana. No es una exageración cuando Pablo Solís, en el prólogo, que es donde se fijan los criterios de excelencia poética en nuestra lengua. Y sin embargo es curioso porque los estudiantes en nuestras facultades de letras, yo vengo de la UNAM, pero aquí también suele suceder que de repente leen ese tipo de literatura y la encuentran un poco alejada o ajena incluso a lo que estamos acostumbrados a leer siglo XX y siglo XXI, ¿no? Y yo creo que más del presunto alejamiento, de la presunta distancia de las palabras, que a veces son opacas, que a veces los referentes son muy antiguos, o las convenciones mitológicas no están al alcance de ellos, yo creo que también interviene el hecho de que no muchas veces salen a la luz este tipo de publicaciones, no son muy frecuentes. Entonces, un libro como esta antología ahora de Pablo solo hay que valorarla en primer lugar por este punto, ¿no? Porque es poco el material que sale relativo a estos temas. Hablando de la antología en sí, se agradece en primer lugar pues el cuidado, porque todos los textos vienen ya con la ortografía modernizada,
con un cierto orden, pero también están basados obviamente sí, en ediciones críticas contemporáneas, pero principalmente con base en ediciones Princeps y en los manuscritos originales. Pablo Sol, digamos que se va ahí al origen del asunto para ver cómo presentarlo en nuestro tiempo. ¿Qué hay que hablar del siglo de oro? Pues bueno, como ya lo recalcaba la compañera, es una especie de importación que Garcilaso y Boscan hacen del Renacimiento italiano para ellos a su vez provocar una especie de Renacimiento español que en un principio coincide con el Renacimiento en sí, luego con el Barroco, y pues implica la adopción de formas italianizantes que pues sí se pasan por el folclore de lo nacional en España y derivan en una especie de literatura sui generis, donde ya no solo se abocan a la forma, sino a temas bastante específicos, como son el ideal de belleza femenino, el goce de lo natural, el goce de lo humano, todas estas convenciones mitológicas a partir de las cuales el poeta, digamos que hace metáfora para deleitar enseñando. La compilación no es exhaustiva, pero sí es muy representativa. Todos los poemas que nosotros vamos a encontrar en la Antología Áurea son emblemáticos, unos incluso no están completos. Es decir, nosotros encontramos con Las Soledades de Góngora, o El Primero Sueño de Sor Juana, y de repente pues, son obras de largo aliento que hay que también tratarlas con un poco más de cuidado, pero tomando en cuenta la cualidad, es decir, el carácter didáctico de la obra, que está dirigida más bien, o sea, su horizonte de percepción son lectores legos, lectores no especializados precisamente en el siglo de oro, pues vale la pena. Y nosotros lo encontramos ahí. El prólogo yo creo que es digno de encomiarse. El prólogo que hace Pablo Sol también es medio apretadito, pero bastante bueno, bastante consistente para que el estudiante que de repente tenga curiosidad o incluso el público en general que de repente diga, bueno, ¿qué es el siglo de oro? Pues para tener un sustento, para tener una base de donde partir. Muchas veces las composiciones, los poemas, los sonetos que encontramos acá tienen un referente en la realidad de ese tiempo y no siempre es fácil como alcanzarlo. Hay que señalar un par de cosas con respecto a la antología. En primer lugar, su orden cronológico nos presenta desde el inicio, ¿no? Lo que es Garcilaso, lo que es Boscan, lo que va pasando, pasa por Herrera, luego llega incluso hasta Quevedo, hasta Lope, hasta Góngora. Por ahí faltan autores del siglo de oro muy representativos como Pedro Calderón de la Barca, pero los criterios de selección que son de esta antología se limitan a la lírica, realmente es pura lírica secular. Por eso no aparece Cervantes, por eso no aparece Calderón, por eso hay otras obras de Lope, otros versos de Lope muy famosos que no se incluyen, porque se acota. ¿A qué se acota? A toda esa visión petrarquista que se tuvo en ese momento. Garcilaso, los contemporáneos de Garcilaso, Boscan, lo que hacen es importar, les decía, este humanismo italiano, que es el humanismo, los estudios humanísticos, en latín los Studium Humanitatis, pues es un regreso a la antigüedad clásica, a la grecolatina. Empiezan como que a estudiar los antiguos, los clásicos griegos, romanos, a traducirlos. Todo este panorama, todo este contexto de los estudios humanísticos que son básicamente la geografía, la retórica, la poética, la historiografía, todos estos estudios de alguna manera contribuyen a que se genere un panorama, un paradigma de realidad más bien, donde lo valioso, lo prestigioso tenía que venir de estos antiguos griegos, antiguos romanos. Todo esto se jala desde Petrarca y aquí se desarrolla, bueno, no aquí, perdón, en la península, en este periodo de tiempo, y en cierto sentido todo lo copian, todo lo imitan, y en la medida que ellos van siguiendo la tradición, van construyendo un canon propio, ¿no? Que surge en Italia, pero se transforma ya ahora en España. Tiene que ver
con lo local, tiene que ver también con lo aristotélico, tiene que ver con el platonismo también. Son digamos que varias directrices que tomen en cuenta incluso el hermetismo. Todos los poemas entonces que nosotros vemos compilados aquí responden a ese paradigma petrarquista, donde se ensalza a la belleza femenina, estos rizos de oro, oro bruñido que aparece en los versos de Góngora, el goce de lo natural con los ecos de la obra de San Lazaro, que en su momento pone a la Arcadia como este universo poético perfecto. Y el neoplatonismo así, ¿no? Esta concepción también del amor romántico, el paganismo, toda la alusión a las deidades, a la mitología griega, a partir de la cual, mediante las metáforas, pues se construye una visión y se explica totalmente o con mayor complejidad el poema. Por ejemplo, hay una nota de Pablo Sol, una nota filológica que él incluye en un poema de Garcilaso, Oda a la flor de nido, donde digamos, dedica a Garcilaso, como mencionan las compañeras, hay una dedicación también a la figura femenina. Garcilaso dedica este poema a la dama napolitana Violante Sanseverino. Y bueno, nosotros diríamos, ¿qué es esto? ¿A qué se refiere con la flor de nido? Y pues esto es precisamente a que la dama esta vivía en un barrio llamado así, Nido, y a su vez es el nombre de uno de los templos consagrados a Afrodita en la antigüedad griega. Si de repente nosotros no tenemos nociones de estas convenciones mitológicas, pues a lo mejor se nos va a hacer un poco más opaca la comprensión del poema. Y sin embargo, este es precisamente el chiste de esta lírica, ¿no? La poesía áurea en general toma los mitos para explicar y enseñar, debilitando el artificio del poeta. En cuanto a la nómina que contempla la antología áurea, pues es bastante rica, es como una nómina de lujo en realidad. Si nosotros echamos de menos a Calderón de la Barca, por ejemplo, tenemos a Fernando de Herrera, tenemos incluso a Fray Luis de León. A mí me sorprendió ver a Sor Juana, ¿no? A mí, porque de repente tendemos a considerar que la literatura novohispana ya no se incluye o ya no se puede contar dentro de lo secular, pero poetas novohispanos como Sor Juana, como Sandoval y Zapata también van incluidos aquí. Pues ya la compañía Estefanía mencionó los poetas contemplativos, San Juan de la Cruz, Fray Luis de León, ya les comenté un poquito de Garcilaso, Góngora, pues son las estrellas, son los rockstars del momento, son las luminarias a partir de la cual nosotros tenemos acceso, porque esta antología es una puerta de acceso a los que de repente estamos como medio en cero con respecto a los siglos de oro. Yo lo veía ya los maestros decían, bueno, es que antes en nuestro tiempo todas las tesis de la licenciatura de letras hispánicas iban ya sea por los siglos de oro o por la literatura novohispana, pero ahorita no, ahorita el alumnado se va por el siglo XX, por el siglo XXI, a veces por el XIX. ¿Y a qué se debe esto? Pues sí, a lo mejor al distanciamiento, a la reticencia, y a veces son las referencias muy oscuras, pero también se debe a la falta de visiones de este tipo de literatura. Entonces eso yo creo que es el principal acierto de esta publicación y de este tipo de publicaciones que ojalá se sigan continuando, porque es literatura muy rica. Si nosotros la leemos, pues decimos, sí, bueno, se oye muy bonito, ¿no? Pero hay que leerla con atención, no solo es el elemento fónico, no solo es ver cómo suenan las rimas, es también adentrarnos un poquito en los referentes mitológicos, que finalmente es la cultura del siglo de oro. Y pues quiero cerrar mi participación con una reflexión sobre esto, ¿no? El hecho de que a menudo los más jóvenes de nuestros estudiantes se encuentran ajena o distante en la literatura de los siglos de oro no se debe tanto a la supuesta lejanía temporal de los referentes ni a las palabras aparentemente opacas o en desuso. Creo que más bien se debe a que no hay suficiente número de publicaciones que la pongan al alcance del lector principiante en formatos que a su vez sean lo suficientemente asequibles o amables, ¿no? Para desacralizar la solemnidad que a menudo nosotros asociamos con este tipo de literatura. Y creo que aquí se logra,
porque no solo es un ordenamiento cronológico, sino también nos presentan, como los que ya lo han leído, podrán saberlo, una especie de semblanza de biografía del autor, donde nos ubican, bueno, qué sentido tendrían los versos o lo que vamos a leer que nos dice este señor, ¿no? esta poetisa. Y pues lo que les comentaba, personalmente yo he sido testigo cómo en los últimos años los jóvenes a veces se sorprenden con las sentencias aparentemente novedosas de la literatura contemporánea. No obstante, creo que se sorprenderían aún más que saber mucho de lo que nosotros leemos del siglo XX, del siglo XXI. Ya se había dicho, ya había sido manifestado con anterioridad desde los confines seculares. Y pues yo creo que en realidad todo pasado vuelve para realizar el futuro, y eso es tradición, estas son las bases de nuestra tradición literaria en todo el continente. Por eso es que es tan importante pues, no perderlo de vista. Pues con esto concluye, gracias por su atención. Bueno, pues agradeciendo la presentación de los compañeros, normalmente pues ocupamos este espacio para abrir a comentarios, dudas que les quieran hacer a quienes están aquí al frente. Y bueno, agradecer no solo la presentación del libro, sino el proceso también de la creación de una imagen que nos, digamos, pues da una imagen completa, no solo de lo que vamos a adquirir, sino un poco del proceso creativo que se llevó para alcanzar esta edición, que quiero decir que tiene un precio que no se puede superar, que tenemos también planta acá atrás. Y bueno, no sé si el público quisiera preguntar o comentar algo sobre lo que acabamos de escuchar. Pues que sea como una charla, si quieren. No sé, por ejemplo, ustedes han leído o tienen como que un acercamiento con este tipo de literatura. Y si no podemos, creo que dar lectura a uno de los poemas. Claro, porque eso sí fue lo que se nos pasó. A lo mejor podríamos cada quien leer el poema favorito, por decirlo así, de estos siglos de oro. ¿Quieres empezar tú, Fanny? Ok, le voy a dar lectura a un soneto de Lope de Vega. Está numerado, es el 34. Ay, no. Bueno. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y aminoso. No hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño. Creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño, esto es amor, quien lo probó lo sabe. Es también de mis favoritos. Pues son emociones vigentes, nosotros seguimos sintiendo todo eso que dice Lope ahí. Yo quisiera compartirles, me ganaron uno de Góngora, también es de mis favoritos, es el 27, y incluye estas metáforas que eran como que también muy recurrentes, dignas de imitar yo en este momento. Dice así: mientras por competir con tu cabello, oro bruñido, al sol relumbra en vano, mientras con menosprecio en medio llano mira tu blanca frente lirio bello, mientras a cada labio por cogerlo siguen más ojos que a caer temprano, y mientras triunfa con desdén lozano de luciente marfil gentil cuello, goza cuello, cabello, labio, frente, antes
que lo que fue en tu edad dorada, oro, indio, clavel, cristal luciente, no solo en plata o viola troncada, se vuelva más tú, y ello justamente, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Es un soneto de Góngora, que a su vez tiene reminiscencia a Sor Juana, toma de él. De hecho, no lo comentamos, pero bueno, hay mucho que comentar con respecto a la poesía de este tiempo. Viene el primero sueño, que es también un poema muy, muy importante en nuestra tradición. Es el único poema que digamos que Sor Juana le gustaba, ¿no? De lo que había escrito, o al menos así lo dice en la carta a San Timoteo. Y pues ustedes recordarán también esta reminiscencia, ¿no? En sombra en nada, en polvo, sombra en nada. De hecho, el primero sueño de Sor Juana es una imitación de las soledades de Góngora. Las soledades de Góngora, aquí aparece también un fragmento de las soledades de Góngora, en especial el primero, que son como que tienen convenciones mitológicas. El inicio de la soledad de Góngora, así. Era del año la estación florida en que el mentido arrobador de Europa, media luna a las armas de su frente y el sol todos los rayos de su pelo, luciente honor del cielo, un campo de zafiros las estrellas. Son como referencias incluso astrológicas que hacen, ahora sí que apelan cuando el sol entra en el signo de Tauro, bueno, el toro, ¿no? Por eso los cuernos, ¿no? Las armas de su frente, cuyos cuernos asemejan una media luna y cuyo pelo brillante es como el sol. Y bueno, Sí, la gracias. compañera Sí, voy por la sala, pero igual todos están muy padres. Es el primero de Garcilaso de la Vega que me pareció que tiene muy buena rima. Todos en general, pero dice: escrito está en mi alma vuestro gesto, y cuando yo escribir de vos deseo. Vos sola lo escribiste, yo lo leo, tan solo que amor de vos me guardo en esto. En esto estoy y estaré siempre puesto, que aunque no cabe en mí en cuanto vos veo, de tanto bien lo que no entiendo creo, tomando ya la fe por presupuesto. Yo no nací sino para quereros, mi alma os ha cortado a su medida, por hábito del alma misma os quiero. Cuanto tengo confieso yo de veros, por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero. Qué bonito. Y aparte, como mencionaban, todos y cada uno de los poemas tienen palabras en donde puede ser un poco difícil entender el término en cuanto al contexto del poema, pero abajo están situadas todas y cada una enumeradas con el significado. Entonces eso todavía lo hace más rico, porque personas que desconozcan un poco del lenguaje de los siglos de oro pueden entenderlo muy bien. Se los recomendamos ampliamente, entonces pueden leerlo y adquirirlo. ¿Acá atrás? Aquí en este. Muy bien. En esta mesa. Bueno, pues nuevamente de parte del Instituto Veracruzano de la Cultura, el agradecimiento a la Universidad Veracruzana, que a través de la maestría en Letras Mexicanas, de la editorial y de la Facultad de Artes, pues nos apoyan trayendo estos eventos tan ricos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en nuestro panel, por su lucha. creo que viene Perfecto, ¿no? Fernando, solo desde luego felicitarles por esta charla tan rica, tan entendida. Como mencionaba Gisela, no estamos tan acostumbrados, menos los estudiantes de arte visual, a recuperar o a ir a buscar imágenes en ciertos textos que son como muy importantes. Finalmente, mucha de la práctica se hace a base de teorías y no necesariamente a base de textos más humanistas o textos más cercanos al ser humano. Yo sí creo, reconociéndoles esta charla tan rica, también felicitar a la editorial y al IBEC, pero también insistir en que charlas como estas son muy necesarias para diferentes sectores
diferentes espacios. La biblioteca del universitario, 72 números, quiere decir, pues 72 es muy fácil decirlo, pero cuesta mucho trabajo hacerlo. Pero recuperar las presentaciones o los festivales de lectura creo que es muy necesario para que se fortalezca la lectura en diferentes ámbitos, pero además que se fortalezca la práctica relacional entre lo que es el arte visual para nosotros y lo que es el texto, o sea, lo que es la literatura. Creo que es bien importante, como lo mencionaba Gisela, en el ámbito de la construcción de una imagen, podría ser muy sencillo recuperar símbolos, pero adentrarse más en los símbolos, que es todavía mucho más rico y de ahí las portadas. Muchas felicidades.